Vaqueros, muy buenas tardes, bienvenidos a otro screencast de iStocks. Y el día de hoy, o en el tutorial de hoy, quiero compartirles sobre mis avances en el proyecto de domotización de mi casa. Y con lo primero que solemos empezar es con el sistema de luces. Así que les voy a mostrar cuáles han sido mis búsquedas y al final por el sistema que me decidí y el por qué. Bienvenidos a iStops, yo soy Carlos Bueno y te muestro cómo hacerlo. Para los que han seguido con regularidad el canal, saben perfectamente que mi intención nunca fue la de convertir, por ejemplo, en smart las lámparas o los focos, sino siempre mi intención fue la de hacerlo con las terminales, es decir, los apagadores o los contactos. De esta manera, pues cualquier electrónico que tú conectaras, pues prácticamente lo ibas a volver inteligente. Claro está, en el caso de pues aquellas situaciones en las que a ti solamente te interese prender o apagar algo sin que tengas todas estas funciones, por ejemplo, en luces de que te cambien el color o lineal, etc. En mi casa, a mí lo único que me interesa en la gran mayoría es apagar o prenderlas. Para los casos específicos de donde yo a lo mejor quisiera una ambientación, pues sí, entonces a lo mejor ya instalaría una lámpara inteligente, como ha sido el caso de mis burós, por ejemplo, que sí tengo unas lámparas inteligentes de Xiaomi, se las dejo por aquí en las Bien, mi búsqueda fue bastante larga y la verdad es que estuve a punto de rendirme hasta que encontré la línea Living Now Smart de Viticino. Mención no patrocinada, por cierto, eso es muy importante. Pero aunque estuviera patrocinada, tengan la completa seguridad de que jamás mostraré nada aquí que yo mismo no compraría. ¿De acuerdo? Bien, la línea Living Now de Viticino es una línea que te da la versatilidad de que puedes comprarla sin necesidad de que sea inteligente, es decir, trae todas las terminales de manera simple y tradicional, pero si tú quieres, puedes volverla inteligente. Para los que ya tengan esta línea instalada de manera tradicional, todavía esta solución va a ser más atractiva porque va a ser más económico para ustedes hacer esta transición. ¿De acuerdo? Bien, ¿por qué me gustó esta línea? Bueno, pues porque por lo menos en papel era la que me ofrecía o satisfacía, perdón, todos los criterios que yo me había planteado. ¿Cuáles eran estos? Bueno, el primero es que fuera compatible con HomeKit. ¿De acuerdo? En el mercado te vas a encontrar una gran cantidad de dispositivos inteligentes, pero cuando ya hablas de que sean compatibles con HomeKit, se reduce el número de opciones prácticamente a poder contarlas con los dedos de tus manos. ¿De acuerdo? Y bueno, pues esta sí es compatible con HomeKit. Y si bien necesitas un cerebro para poder hacerlo funcionar, lo cual era también un criterio que yo no quería, pues en este caso, pues tenía sentido o valía la pena sacrificar o ser un poco más flexible en este sentido. ¿Por qué? Porque pues son más pros que contras. El cerebro de esta línea es este pequeñito que van aquí. Y lo interesante es que este va instalado en tu misma placa, ¿de acuerdo? Es decir, que no va a estar ocupando un espacio ocioso en tu escritorio o en tu anaquel, lo cual también es un problema a la larga, porque para el ritmo que vamos, al rato vamos a tener que necesitar prácticamente un anaquel completo para guardar o tener ahí todos los cerebros de todos los equipos que queramos controlar. Bien, la cantidad de apagadores y contactos que yo quisiera hacer inteligentes en este caso, pues ya representaban una buena cantidad para que pues el tener un cerebro tuviera sentido. Y este controlador o cerebro pues se comunica por medio de tu red de terminales, por medio de Zigbee, lo cual también genera que no satures tu internet, ya que toda la comunicación entre los apagadores lo va a hacer por medio de esta pequeña red local que se va a armar. Y solamente
Es este equipo el que se estaría conectando a HomeKit para poder ser controlado de manera remota mediante Internet o controles de voz. Ojo, sin embargo, al comunicarse por medio de Zigbee con todas las terminales, realmente pues no necesitas de Internet a menos que sea para controlarlo remotamente. Y esto también es una ventaja, porque si un día tú te quedas sin internet por cualquiera que sea el motivo o razón, saludos a Telmex, por cierto, eh, pues no vas a perder la capacidad de controlar tus dispositivos por medio del iPhone e inclusive tampoco lo vas a perder porque también tienes la opción de seguir controlándolos de manera mecánica, lo cual también es algo bastante importante, porque si tienes a lo mejor invitados a tu casa y no les quieres dar el acceso a tu red local, eh, pues ellos van a poder seguir operando las luces de manera mecánica sin mayor problema. ¿De acuerdo? Otro de los puntos importantes para mí era la estética y tal vez uno de los más importantes, porque la gran cantidad de productos que existen en el mercado, si bien algunos pueden tener una estética bastante bien cuidada, iba a provocar la pérdida de homogeneidad, porque pues las placas son diferentes a las placas que tú tienes actualmente instaladas. Y en aquellos casos en los que a lo mejor pudieras tener todas las placas de tu casa de apagadores iguales, pues la gran mayoría de fabricantes no te ofrecía una solución integral, es decir, si vendían apagadores, solo venden apagadores y no tenían contactos, y viceversa lo mismo. Aquellos que sí te daban una solución integral, pues sus contactos no pertenecían a la caja, sino que sus contactos pues eran de conectar la clavija, lo cual pues se veía realmente no muy estético para mi gusto, ¿de acuerdo? En este caso, Vitichino sí te ofrece esa versatilidad, ya que de entrada los tomacorrientes pues van a entrar completamente a tu placa. El tomacorrientes no es inteligente en sí, sino que va a necesitar que se le ponga una especie de controlador, que es el inteligente, y el que va a hacer funcionar o cargar de corriente lo que es tu tomacorrientes. La ventaja también de esto es que dependiendo de tú cómo configures las conexiones, vas a poder establecer cuántos tomacorrientes o contactos quieres que respondan a este control. De tal manera que tú puedes bautizar, por ejemplo, este como cafetera y solamente se apagaría este. O si bien quieres anidarlo en un grupo de contactos, también lo podrás hacer. Y todo en la misma placa. Inclusive vas a poder tener contactos y apagadores en una misma placa como tú gustes. A diferencia de los contactos, los apagadores sí son inteligentes en sí. Este es uno de los apagadores, de acuerdo, inteligentes, que es muy parecido al sencillo, solamente pues que en su interior sí tiene esa capacidad de comunicarse, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues este también se instala aquí y tú vas a tener la versatilidad, que también era un punto importante, de configurar pues cuántos quieres inteligentes en una placa, si los quieres todos, si quieres dos, si no quieres que sea ninguno inteligente en esa placa en particular, por cualquiera que sea la razón, sin perder pues la estética, la cual la verdad tengo que decir que es bastante atractiva. Por ejemplo, esta es una placa que en este caso yo compré toda en negro porque era una de las más económicas. Sin embargo, también tienes la opción de hacer mezclas de colores y terminados como quieras. Evidentemente, eso pues va también en decremento del precio, ¿no? Hay placas que realmente se me hicieron absurdamente caras. Bueno, por ejemplo, esto sería como una placa de apagadores con dos apagadores y bueno, pues a lo mejor aquí puede ir un ciego, ¿no? Y así es como se vería, ahí está, y así es como a lo mejor se vería tu placa montada en la pared, una placa de dos apagadores, por ejemplo, y una terminal ciega, ¿no?
Entonces, la verdad es que pues, se me hizo bastante atractivo. El siguiente punto era la versatilidad, que ya también lo hemos venido tocando de alguna manera, justamente esta versatilidad de poder configurar a tu gusto las terminales en la placa como tú lo decidas o como tú lo quieras. Y que no solo tienes los apagadores o los tomacorrientes, sino que también tienes opciones, por ejemplo, de lineables, ¿no? En el caso de que si tengas alguna instalación, o inclusive la de cortinas eléctricas, si es que tienes la instalación preparada ya, porque solamente va a funcionar con aquellas cortinas eléctricas cableadas, ¿no? Sin embargo, bueno, tienes una opción o tienes opciones más allá de la de simplemente tener un apagador inteligente. Una de las desventajas sobre esto es que, bueno, pues sí te va, bueno, desventaja para muchos, ventaja para mí, ¿no? Porque sí te va a obligar a hacer un cambio de placa, digo, de entrada de chasis, ¿no? Después un cambio de placas y de todos tus elementos o todos tus terminales, ¿de acuerdo? Para mí esto era una ventaja porque me permitía entonces poder homogenizar toda mi casa. En mi caso tenía todo el sentido porque, por ejemplo, yo no rento, ¿no? Sino que esta es mi casa y entonces pues yo sé que todo lo que le meta pues será para mi casa, no para la casa de alguien más. Sin duda alguna, para algunos esto pueda ser pues un incremento en el costo. Sin embargo, yo te puedo decir, por ejemplo, que todo esto, ¿no? El chasis con la placa, con sus terminales, inclusive, por ejemplo, una terminal inteligente, ¿no? Pues estaría rondando alrededor de los 1,200 pesos, lo cual sí, a corto plazo no es la solución más barata. Sin embargo, pues no está muy dispar de las soluciones que tú te vienes encontrando en el mercado sin que realmente tengan la posibilidad de homogenizar la estética de tu instalación. Su instalación realmente es muy simple, es a prueba de novatos. La verdad es que si tú entiendes lo que es línea, neutro y tierra física, pues vas a poder instalarlos por tu propia cuenta. Sin embargo, bueno, pues al final si no te sientes muy apto para hacerlo, pues lo mejor será que llames a un electricista. También inclusive pues la instalación de los equipos o la configuración de los equipos ya una vez instalados y cargados, pues también es muy simple por medio de la aplicación eh, de, eh, de Viticino para esta función. Ahora bien, ¿qué pasa con el cable neutro? Para los que entiendan un poco de todo esto, sabrán que generalmente a los apagadores o interruptores no les llega el cable neutro, únicamente llega el cable de fase o el que llega a la corriente. Y los interruptores simples y sencillos lo único que hacen es cortar este flujo de corriente entre este cable, ¿no? Pasando a ser de fase a lo que sería el retorno, que es finalmente el cable que va a tu lámpara y termina de alimentar de corriente la lámpara. Generalmente los cables neutros llegan directamente hacia este caso la lámpara o el foco. Bien, a reserva de confirmar esto, y si logro confirmarlo les voy a poner una anotación aquí en el video, pero Viticino nuevamente nos ayuda con la versatilidad de la cual les hablaba, porque tenemos la opción que si esta es nuestra situación, en la que nos resulta ya muy complicado meter este cable neutro hacia el interruptor, que ojo, este problema lo vas a tener con cualquier equipo domótico, porque al ser un equipo eléctrico, pues necesita ser alimentado de corriente y por ende necesita tanto fase como neutro. ¿De acuerdo? Ahora bien, Viticino, como les mencionaba, nos da la posibilidad de que entonces en lugar de convertir el interruptor en inteligente, lo hagamos directamente el corte, por así decirlo, en la lámpara, con un interruptor que llaman auxiliar, que se va a conectar directamente a lo que es la salida de la lámpara, a donde sí nos llegan los cables neutrales
y a donde finalmente estaríamos llegando con la fase directamente de nuestro interruptor. Este dispositivo es lo suficientemente pequeño como para que puedas esconderlo en la caja en sí de tu lámpara, no en la chalupa, como le llamamos, sino directamente en la caja que pues termina amoldándose ante la pared, ¿no? de, de tu losa. Muy bien, maqueros, pues yo voy a proceder a instalarlos, a configurarlos y pues les estaré platicando más adelante. Si ustedes así quieren, por favor coméntenme qué es lo que les gustaría que yo probara de estos equipos para pues en el futuro estarles mostrando cómo es que funciona. Por el momento, esta es la alternativa que yo decidí y pues veremos cómo nos funciona y cómo es que trabajan. Sobre todo en su compatibilidad con HomeKit, porque de repente algunos dispositivos dicen ser compatibles y la verdad es que su compatibilidad o su interfase es muy pobrecita. Pero bueno, pues ya lo veremos. Por el momento es todo. Yo me despido, no sin antes agradecerles el que se hayan quedado hasta el final de este tutorial y nos estamos viendo en los próximos. Saludos.